En este video haré un resumen de la información que debe ser conocida por todos los colombianos. La primera fuente es una alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, quien se centró en el fraude masivo al sistema de salud del país, específicamente en la nueva EPS. Petro detalla cómo se desviaron miles de millones de pesos del erario público a través de un esquema de corrupción que involucra a la directiva de la EPS y políticos con el apellido Vargas Lleras, muy conocidos por la consistente reputación de su partido Cambio Radical. La segunda fuente, un video del canal Giro hacia la Izquierda, donde muestra cómo la JEP investigó los falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe, acusando finalmente al general Mario Montoya de ser una figura central en el asesinato sistemático de civiles para presentarlos luego como bajas en combate. Todo ello impulsado por una política de presión por resultados a cualquier precio. Ambas fuentes revelan profundas falencias institucionales y éticas en la historia reciente de Colombia, promovidas y toleradas por la cobarde omisión de los gobernantes de los últimos 200 años, aunque desde perspectivas y temas diferentes, pero con un denominador común: la codicia desbordada y su consecuente resultado, el infame genocidio, cruel y sistemático aniquilamiento del que piensa distinto, apoyándose en militares miserables enceguecidos por su afán de reconocimiento. Colombia está ahora mismo en una encrucijada, una que pone a prueba sus cimientos como país. Y es que hoy vamos a analizar dos crisis institucionales gravísimas que están sacudiendo la nación hasta la médula. A ver, para entender bien lo que está pasando en Colombia tenemos que fijarnos en dos de sus pilares clave: la seguridad por un lado y el bienestar social por el otro. Lo increíble es que ambos se están viniendo abajo al mismo tiempo. Y aunque las razones son muy diferentes, las consecuencias son igual de terribles. Y claro, esta doble grieta, esta doble fractura, lo que hace es preparar el terreno para un momento de rendición de cuentas a nivel nacional. La gran pregunta que está ahora mismo en el aire es: ¿aguantarán las instituciones del país? ¿Tienen la fuerza para superar esta prueba de fuego? Bueno, pues empecemos por el primer pilar, el de la seguridad. Y para esto tenemos que retroceder en el tiempo a uno de los capítulos más oscuros y dolorosos del larguísimo conflicto armado de Colombia. Seguro que el término falsos positivos suena, pero es que detrás de estas dos palabras se esconde una realidad absolutamente aterradora. Hablamos de ejecuciones extrajudiciales, o sea, civiles, gente inocente, que eran asesinados por el propio ejército, se les vestía de guerrilleros y se les presentaba como bajas en combate. ¿El objetivo? Pues simple y llanamente inflar las cifras de éxito. Y es que la presión por dar resultados, por presentar cifras, era brutal. Fijaos en este testimonio ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Según sus subordinados, el general Mario Montoya dejaba el mensaje muy claro. Decía: no quiero capturas, quiero muertos en combate. Y la cosa iba más allá. La orden era, y esto es literal, reportarse en litros de sangre. Tremendo. La JEP, que es este Tribunal de Justicia Transicional creado tras los acuerdos de paz, ha destapado una cifra que te deja sin aliento. Se han identificado como mínimo 6.402 víctimas entre 2002 y 2008. Y esto es clave porque demuestra que no hablamos de unas cuantas manzanas podridas o de incidentes aislados. No, esto es una práctica sistemática. Y en la investigación de la JEP ha ido más allá, revelando que no eran actos al azar. Para nada. Había métodos, patrones muy calculados. Se han identificado al menos 3 formas de actuar. Una, sacaban a civiles de sus casas o de la calle, los mataban y los hacían pasar por guerrilleros. 2, engañaban a personas vulnerables, a menudo con falsas ofertas de trabajo, se los llevaban lejos y allí los asesinaban. Y 3, que es terrible, mataban a combatientes heridos que, según el derecho internacional humanitario, deberían haber sido protegidos. Bueno, pues dejamos atrás, aunque sea por un momento, esta terrible crisis de seguridad anclada en el pasado y saltamos al presente, a una crisis de bienestar que está explotando ahora mismo. Cambiamos de escenario, nos vamos al sistema de salud, pero vamos a ver que el fondo del asunto es muy parecido, un presunto fallo institucional gigantesco con un coste humano incalculable.
Ok, para entender este lío hay que tener clara una distinción fundamental. Por un lado están las EPS, las entidades promotoras de salud. Pensemos en ellas como intermediarios financieros. Reciben el dinero del Estado y gestionan quién está afiliado y a dónde va. Pero ojo, ellas no dan el servicio médico. Quienes sí lo hacen son las IPS, las instituciones prestadoras de servicios. O sea, los hospitales, las clínicas, los médicos de toda la vida. Y es aquí donde la cosa se complica, y mucho. Según la denuncia del presidente Petro, la aseguradora más grande del país, la nueva EPS, hizo algo increíble. Presentó dos contabilidades totalmente distintas. A ver si se entiende. Al Ministerio de Salud le dijeron que tenían unas pérdidas de 4,4 billones de pesos. Vamos, que estaban en la quiebra, para así pedir más dinero. Pero a la Superintendencia de Salud, que es quien los vigila, le presentaron unos números positivos, para que no les intervinieran. Una doble contabilidad en toda regla, presuntamente. Y claro, ¿cuál es el resultado de esta presunta doble contabilidad? Pues un agujero negro financiero. Se calcula que hay unos 5 billones de pesos en deudas y facturas que simplemente se escondieron. Se ocultaron a los organismos de control. Una cifra mareante. Y esta fue la gran señal de alarma, la luz roja que empezó a parpadear. Después de años en los que los costes crecían más o menos un 20% anual, de repente, en 2023, la cifra se dispara a casi el 70%. Un pico bestial y sin una explicación clara. Y fue precisamente esto lo que hizo que el gobierno dijera, aquí pasa algo, y pusiera en marcha la investigación y la intervención. Hasta ahora hemos hablado de miles de víctimas, de billones de pesos. Son cifras tan grandes que cuesta imaginarlas. Pero detrás de todos estos números, tanto en un escándalo como en el otro, se esconde la misma y única verdad, un sufrimiento humano profundo y devastador. Las voces de las familias en las audiencias de la JEP son desgarradoras. Ponen cara y nombre a una lucha de décadas por algo tan básico como la verdad y la dignidad. Hay una frase de una madre, dirigiéndose directamente al general Montoya, que lo resume todo. Le dijo, Montoya, te va a hacer falta más vida de la que a mí me queda para demostrarme que mi hija era una guerrillera. Es demoledor. Y en la crisis de la sanidad, el sufrimiento quizás no es tan mediático, pero es igual de real. Aquí, la presunta corrupción y la mala gestión financiera tienen consecuencias directas de vida o muerte. La denuncia del gobierno es clara. Cuando el dinero que es para medicinas y tratamientos se desvía, hay gente que muere. Muertes que se podrían haber evitado, millones de personas que se quedan sin la atención que necesitan y a la que tienen derecho. Así que, con estas dos crisis gigantescas sobre la mesa, Colombia está, como decíamos al principio, en una encrucijada total. Y ahora mismo se están debatiendo dos caminos, dos soluciones muy diferentes, para exigir responsabilidades y sobre todo para intentar arreglar esto. Para los crímenes del pasado, los falsos positivos, la justicia transicional le ofrece al general Montoya una elección, una especie de dilema. Opción 1. Si reconoce su responsabilidad y colabora contando la verdad, se enfrenta a una pena de 5 a 8 años, pero no en una cárcel convencional, sino en un régimen centrado en la reparación a las víctimas. Opción 2. Si niega los cargos, su caso va a un juicio normal y corriente, y ahí, si le declaran culpable, podría enfrentarse a 20 años de prisión. Y para la crisis del presente, la de la sanidad, la solución que propone el gobierno es, darle la vuelta al sistema por completo. Una reestructuración de arriba a abajo. La idea es muy simple, en el fondo, que el Estado pague el dinero directamente a los hospitales y a las clínicas, a las IPS, saltándose a las EPS, eliminando así a esos intermediarios financieros que, según el gobierno, son la raíz del problema de la corrupción. Así que el reto para Colombia es, sinceramente, inmenso. Y todo se podría resumir en una gran pregunta final. ¿Puede un país sanar de verdad las heridas de su pasado y a la vez construir un futuro estable mientras libra dos batallas tan enormes por la rendición de cuentas en dos frentes completamente distintos? Es una pregunta que de momento no tiene respuesta. Hoy se confirma de esa manera el por qué se percibe en el imaginario colectivo la responsabilidad del monstruo del ubérrimo como el mayor criminal de la historia de Colombia y la imperiosa necesidad de consolidar el cambio hacia una convivencia pacífica. A ustedes les invito a reflexionar y a suscribirse a mi canal, darme un like y activar la campanita para que disfruten de más vídeos. Dejen su comentario y compartan con todos sus contactos por las diferentes redes sociales, eso nos ayuda mucho y lo necesitamos. Un fuerte abrazo.